Muy buenas tardes a todos los que nos acompañan en esta plática, una plática más de, de la estrategia que ha desarrollado el Consejo de Ciencia y Tecnología, el CISNOVA Talks, que el enfoque es tratar temas de interés y de actualidad, desde el enfoque de vista de investigación, desde el desarrollo de la ciencia. El día de hoy nos acompaña el doctor Edgar Manuel Castillo Flores. Eh, es un gran amigo y aliado del Consejo de Ciencia. Él es doctor en Sociología y Antropología por la Universidad Complutense de Madrid, en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Tiene un máster internacional en Desarrollo Local por la Universidad Politécnica de Madrid, un diplomado en Estudios Avanzados por la Universidad Complutense de Madrid, igual, especialidad en Administración de Personal por la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, y bueno, es licenciado en Administración Pública por la misma universidad. El doctor Castillo ha participado en diferentes becas en diferentes países también, por ejemplo en Argentina. Ha sido también profesor visitante en la Universidad de Hadrek en República Checa, en la Universidad Arturo Prat de Chile, en la Universidad Nacional Villa María en Argentina. También es asesor en diferentes estudiantes de licenciatura y maestría, inclusive en doctorado. Eh, También ha laborado en el sector público, en el sistema DIF de Hidalgo. Ya en el ámbito académico, ha sido profesor de tiempo completo en el área académica de Ciencia de Políticas, Administración Pública, eh, y coordinador de la licenciatura de Ciencias Políticas y Administración Pública del Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Ha impartido asignaturas de teoría de la administración pública, modelos administrativos, gestión municipal, auditoría gubernamental, ética profesional, políticas públicas, tendencias actuales de la administración pública. También ha participado como moderador en diferentes congresos, como el reciente que se tuvo también aquí en el Consejo de Ciencia y Tecnología, en la presentación de un libro. Entre sus publicaciones de artículos se encuentra Cuantificación de las remesas de migrantes enviadas desde la Comunidad de Madrid en 2007. También está La política en crisis, Hidalgo y la búsqueda del desarrollo político. Ha publicado algunos libros como Prosperidad, Cambio y perspectiva política de los fenómenos sociales, también La nación en el corazón, la política de atención a migrantes en el estado de Hidalgo. Actualmente es profesor del Tecnológico de Monterrey, de la Universidad del Valle de México y profesor investigador y director académico del Colegio del Estado de Hidalgo. Muchas gracias, doctor, por estar aquí con nosotros. El tema que hoy se va a presentar es migración internacional y transnacionalismo en el estado de Hidalgo. Nuevamente, doctor, muchas gracias. A nombre del Consejo de Ciencia, del maestro Alonso, agradecemos su participación y bueno, le cedemos los micrófonos para que sin más inicie con la charla y pues nos comente todo este tema que es interesante. Adelante, doctor. Pues muy buenas tardes. Antes que nada, agradecer al compañero Elmer, amigo también, el gran recorrido que hizo por mi currículum, que parece más sencillo. Yo creo que el elogio debilita. En este caso, yo me siento en gran confianza con los compañeros de CISNOVA. Por supuesto, agradecer a su director, al maestro José Alonso Huerta Cruz, por esta oportunidad, a todo el personal de CISNOVA, por ahí a Irma, al maestro Alejandro, con todos los que generalmente estamos colaborando. Pues enviarles un saludo de parte de la doctora Rocío Ruiz de la Barrera, directora general del Colegio del Estado de Hidalgo, que con su liderazgo nos permite que sigamos por aquí investigando estos fenómenos como los de la migración en el Estado de Hidalgo. Me voy a permitir compartir la pantalla, si me lo permiten. Adelante, doctor. Ustedes me indican cuando en estas sesiones espiritistas que ahora se han convertido lo virtual, si se está observando, ya podríamos ir avanzando. Adelante, doctor, vemos la pantalla. Perfecto. Entonces, a ver, veamos. Uy, parece que no está. Ahí está ya. Vamos entonces a irnos un poco rápido por las cuestiones de tiempo, pero sí también vamos a explicarlo todo.
El objetivo que tenemos hoy es presentar los principales rasgos que configuran el fenómeno migratorio de hidalguenses, especialmente con rumbo hacia Estados Unidos, enfatizando aquí algo muy interesante, que es el carácter transnacional de esta corriente migratoria, que así es como se ha configurado con los años. Primero vamos a estar hablando de lo que es el enfoque transnacional en el estudio de las migraciones para comprender los actuales movimientos migratorios y cómo esto tiene un efecto en todas las cuestiones sociales, económicas, políticas o culturales de nuestro estado, para posteriormente presentar las características del fenómeno migratorio que se está dando en el estado de Hidalgo. Ahí vamos a hacer ahí algunas acotaciones al final de gran importancia. Por ahí la OIM nos envía esta definición muy interesante sobre lo que es un migrante, la Organización Internacional de Migraciones, y nos dice que es casi cualquier persona que se desplaza o se ha desplazado a través de una frontera internacional dentro de un país o fuera de él, independientemente de su situación jurídica, del carácter voluntario o no de este tipo de desplazamiento, las causas que lo llevaron a ello y la duración de su estancia. Aquí hay una cuestión bien importante que fue un debate internacional interesante, porque decían, oye, es que para ser migrante internacional había que cruzar un poco el Estado-nación, pero por ahí hubo expertos que decían que las grandes migraciones chinas no necesariamente cruzaban esas fronteras, entonces por eso podían ser considerados evidentemente migrantes, de ahí la cuestión dentro o fuera de un país. Pero más allá de eso estamos hablando de personas que se trasladan a otro sitio en busca de otras mejores condiciones. En el año 2000 se hizo un estudio, el estudio México-Estados Unidos, en donde 10 expertos mexicanos, 10 estadounidenses, empezaron a checar a revisar cuáles eran estos elementos que constituyen las causas de la migración. Y empezaron hablando de dos factores principales. Los factores de expulsión, son aquellos por los cuales alguien se desplaza fuera de su territorio, de su entorno, de su lugar de origen. Pueden ser, principalmente se habían ubicado en cuestiones económicas. Actualmente podemos ver cuestiones ecológicas, cuestiones de violencia o simplemente una cuestión de reintegración familiar. Estas se aunaban a los factores de atracción, que es lo que encuentran en los lugares de destino: mejor nivel de vida, trabajo, seguridad, ¿no? Tanto personal como familiar. Estos dos primeros elementos fueron lo que empezaron a configurar esas grandes redes migratorias, que ahora nos hablamos lo que son redes sociales, pero no nos estamos refiriendo a Twitter, Facebook o Instagram, sino aquí a lo que nos estamos refiriendo en este sentido es a esas redes sociales que se hacen entre familias, que son las que han hecho que este movimiento haya perdurado. En el caso de la migración mexicana es súper interesante. Por ahí Sakia Sassen nos dice que los movimientos migratorios duran más o menos 20 años. En el caso de la migración mexicana han durado muchísimo más de 20 años, gracias a estas redes sociales que hacen que el flujo se repita constantemente. Hay otro elemento que encontramos también en estas investigaciones que condicionan la migración y son las políticas migratorias. Por ejemplo, en 1986, con la ley del IRCA en México, esta ley del IRCA lo que creó fue que evidentemente se pudieron reintegrar a Estados Unidos con sus papeles y todo, entre 3.6 a 4.2 millones de mexicanos, pero ojo, ellos después reintegraron a la familia. ¿Y qué fue lo que pasó? Que esta red se hizo más fuerte. Y entonces empezamos a ver otro tipo de fenómenos, como son las cuestiones transnacionales, que ahora vamos a empezar a tratar. Generalmente, los estudios migratorios, ¿qué nos decían? El migrante sale, llega a un lugar y después de algunos años se desinteresa totalmente de su lugar de origen, no vuelve a tener este sentido. Los estudios del enfoque transnacional nos dicen que hay otro tipo de actividades que contraponen esas cuestiones totalmente históricas, ¿no? Y que se desarrollan ahí en los fenómenos migratorios. Vamos a ver un poco del transnacionalismo, antecedentes, conceptos, tipología, los protagonismos y críticas a este enfoque, evidentemente, no puede ser bueno. Vamos a empezar a revisarlo rápido.
Hubo estudios que se hicieron en México por Roger Rose, Mines y Michael Kearney, en donde ellos empezaron ya a advertir flujo de personas con intercambios en dos lugares, en Estados Unidos y México, en el cual ellos podían ya observar que empezaban a surgir dinámicas de lo que se sabía en un lado, técnicamente tenía repercusión en el otro y viceversa. Incluso Michael Kearney lo que encontró fue que los inmigrantes empezaron ya a sobrepasar actividades de los estados. Eso ya era interesante. ¿Por qué? Porque hablábamos de estados desterritorializados en los cuales los migrantes no, técnicamente a su gusto o no, tomaban las leyes de un país u otro. Entonces, este tipo de actividades lo que fueron a constituir fueron circuitos migratorios entre ambos países, lo que habíamos hablado anteriormente en la diapositiva anterior de esta circularidad. Ya propiamente el concepto de transnacionalismo se da a las sociólogas Schiller, Bach y Black Stanton, quienes ellas, al estudiar grupos minoritarios de migrantes en Estados Unidos, empezaron a encontrar que la asimilación como tal no era una cuestión cierta, que los migrantes en grupos pequeños sufrían cierto tipo de desventajas como racismo, desigualdad y su economía no era lo mismo. Pero ellas lo que empezaron igual aquí a ver es que había un tipo de interconexión entre fronteras, que había que romper lo que se conoce como el nacionalismo metodológico, es decir, aquella tendencia a pintar de colorcitos países para saber cómo son, sino que empezaron a ver que localmente había otro tipo de actividades. Ese tipo de actividades lo categorizaron como transnacionalismo. En un primer inicio, el concepto de transnacionalismo lo mencionaron como un conjunto de actividades que realizaban los migrantes que les permitía vivir un tipo de simultaneidad entre dos o más comunidades diferentes. Asimismo, catalogaron a aquellos migrantes que participaban en esas actividades como transmigrantes, debido a que muchas de sus actividades dependían de su conexión a través de las diferentes fronteras nacionales y aquí una cosa importante, su identidad se configuraba en relación a dos o más estados-naciones. Es decir, no es que yo me trasladaba a un lugar e inmediatamente ya me convertía de ese país, sino que había una configuración ahí importante. Quien ya da una definición más propia al transnacionalismo es Alejandro Portes. Y él nos especifica al transnacionalismo como todas aquellas actividades o ocupaciones que requieren, ojo, contactos habituales y sostenidos a través de las fronteras. Es decir, si un migrante regresaba a su lugar de origen y compraba una casa, esto no era un contacto habitual o cuando mandaba un regalo. Pero si este tipo de actividades eran habituales y sostenidas, como pueden ser las remesas, ahí estábamos hablando de migrantes de tipo transnacional. Empezaron a categorizar las actividades transnacionales. Portes es quien propone este tipo de categorización, en la cual nos dice, mira, al menos hay tres espacios en donde se desarrollan esas actividades. La parte económica, la parte política y la parte social. Y dependiendo del grado de institucionalización de cada uno de los participantes, podía ser bajo, si eran los migrantes, o alto, porque también aquí ya empezaba con las actividades transnacionales, el impulso de los gobiernos, sobre todo los gobiernos locales al respecto. Podemos ver ejemplos de un nivel de institucionalidad bajo en la parte económica, como pequeños migrantes informales o negocios en el país de origen de los migrantes, o esta migración económica de tipo circular. Ya era en una institucionalización alta, si entraban los bancos del país de origen en el país de destino, o viceversa. En la cuestión política, vemos que desde la parte baja las organizaciones de migrantes que en los años 80 empezaron a florecer, sobre todo en el caso mexicano, o a nivel alto, los consulados o la doble nacionalidad, estas políticas de acción a migrantes que se empezaron a crear. Cuando lo vemos desde un punto de vista social, hablamos en el nivel bajo de las competiciones deportivas de migrantes, como los mundialitos de la inmigración, o ya en el tono alto, cuando los consulados llevan eventos o actos culturales, de cierta forma, a los lugares de destino. ¿Quiénes son los protagonistas del transnacionalismo? Evidentemente los migrantes, pero no todos los migrantes participan en esas actividades. Algunos lo hacen de forma más activa e intensa y otros menos. ¿Qué se distingue este nivel de participación en el espacio transnacional? Hay dos elementos que Peggy Levitt nos habla perfectamente, que son las formas de ser y formas de pertenecer en un espacio transnacional.
esto, visto de otra forma, nos quiere entender que las formas de ser es que me encuentro yo dentro de un grupo, pero no me reconozco como tal, salvo en un momento determinado, ¿vale? A alguna persona de Estados Unidos, tú le puedes ver toda la pinta y es migrante, no, yo soy ciudadano. Pero esto cuando la trasladamos a la vida cotidiana, es como, por ejemplo, cuando dan una beca, ¿no? Que hay, oye, tú eres indígena, no soy indígena, pero hay becas para ellos. Ah, entonces sí soy indígena, sí quiero beca, ¿vale? Aquí, en la forma de ser técnicamente se identifica en un momento determinado. Yo lo identifico como parte de un grupo en un momento determinado y en otro no. Esto se compagina con las formas de pertenecer. Aquí nos habla de prácticas, de costumbres y similitudes que actualizan una identidad. Es decir, cuando entro en contacto con un grupo por comer un alimento específico, por celebrar una cuestión o por vestir algún elemento o alguna ropa importante. Esto lo vamos a ver el día de hoy y mañana en las formas de pertenecer a un grupo cuando sentimos parte de esta identificación. Y esto lo hablo por las fiestas patrias. Cuando ya nos pasamos a los protagonistas del transnacionalismo, ha habido al menos 2 estudios que han identificado esto, uno en Estados Unidos, hecho por ahí del año 2008-2009, todos hechos por Alejandro Portes, otro hecho por ahí en el año 2010 en España, en el cual encontraron que entre el 5 y 10% de cada grupo migratorio participa de forma activa o parcial en las prácticas transnacionales. ¿Qué es lo que define la participación? Un migrante participa más en actividades transnacionales si está mejor asentado que aquellos que no, aquellos de mejor formación académica que no, y aquellos de mejor ingreso, evidentemente, son los que participan más. Pero otros elementos, los migrantes de áreas rurales son más participativos en las organizaciones que los de zonas urbanas que tienden a involucrarse más en la vida del país de destino. Esto acorde a los estudios que habíamos hablado del 5 al 10%. ¿Cuáles son las críticas a este enfoque? Porque no puede ser considerado una teoría, es un enfoque analítico para estudiar las migraciones. Bueno, nos hablan, oye, no es ninguna novedad esta cuestión del transnacionalismo, porque ya había estas prácticas. Es cierto, pero anteriormente no teníamos cuestiones de voto migrante. Actualmente esto ha cambiado, por lo menos en el caso mexicano, y ya hay casos en los cuales en estados de la República hay un diputado migrante o hay elecciones o pueden votar desde el extranjero, que esto es relativamente reciente, ¿vale? Y otra de las críticas importantes de la duración, decían, ¿sabes qué? Solo la primera generación va a hacer esto. Sin embargo, el flujo de recursos, toda esta red hace que todo esto se reactive. Y técnicamente, y para adelantarme un poco, podemos ver que hay sitios, por ejemplo, lo que pasa en Pilot Point, Texas, se sabe en Pacula, lo que pasa en Florida, se sabe en el Valle del Mezquital. Este tipo de cuestiones nos hacen que las prácticas sean duraderas a través del tiempo, al menos, ¿vale? Esto se da en el caso mexicano y aquí es muy importante algo. La iniciativa de los gobiernos locales hacen que estas prácticas sigan perdurando y ya no sean una novedad. Anteriormente en las migraciones no se estudiaba la participación de los estados, ahora se estudian como tal, ¿vale? Hablando en términos generales de la migración en el mundo, podemos ver de los últimos informes de las migraciones de la OIM, nos dice que más o menos hay 271 millones de migrantes en todo el mundo, es decir, estamos viendo un 3.5% de la población mundial, 51 millones más que en 2010. En cuestiones de género, el 52% son hombres y el 48% mujeres. Aquí se ve el cambio de perfil y una mayor participación del sector de las mujeres en la migración. El 74% de los migrantes son personas en edad de trabajar, estamos hablando de personas entre 20 y 64 años. El país de mayor origen de migrantes es la India con 7.5 millones, le sigue México y China con 11.8 y 10.7 millones, ¿vale? Y el primer lugar de país de destino, evidentemente, con 50.7 millones es Estados Unidos. Aquí hay una cosa que debemos de empezar como acotación importante, sobre todo porque vamos a empezar a hablar del caso mexicano. Pero antes de ello, mencionarles que la migración se relaciona directamente con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, de la Agenda 2030, en la cual se reconoce la contribución que tiene la migración al desarrollo sostenible. Al menos la migración tiene incidencia en 11 de los 17 objetivos. Y el principio básico de la agenda de no dejar nadie atrás, evidentemente incluye a los migrantes.
hay una meta, la 10.7, en donde los migrantes inciden específicamente al mencionarnos que se debe facilitar la migración y la movilidad ordenadas, seguras y regulares y responsables de personas, incluso mediante la aplicación de políticas migratorias planificadas y bien gestionadas. Algún otro día podemos hablar de política migratoria, si es que nos lo permiten. Pero bien, pasando al caso mexicano, aquí antes de empezar, vamos a ver algo interesante. El último censo, el de 2020, todos los que somos migrantólogos, como nos hacemos llamar, estamos tronándonos los dedos y las manos porque ya queremos ver el nuevo índice de intensidad migratoria. ¿Por qué? Porque generalmente tenemos el índice de 2000, el índice de intensidad migratoria de 2010, pero esperamos el de 2020 para empezar a sacar conclusiones locales, nacionales, pero en el caso del Estado de Hidalgo, sí lo queremos ver de forma estatal, cómo se ha modificado este fenómeno. ¿Vale? Entonces aquí va una acotación por ahí, decían, oye, pero están las cuestiones quinquenales dan aproximaciones, pero hay que tener claro que hay que ser pacientes y prudentes para esperar estos resultados. En ese sentido, la migración mexicana, de acuerdo a Jorge Durán y Douglas Massey, se puede entender desde 3 elementos. Es una migración de historia centenaria de más de 120 años, entre países que con una vecindad geográfica que comparten la mayor frontera en el mundo y una masividad de la corriente migratoria que nos habla de 12 a 11.8 millones de mexicanos más o menos. Esos 3 elementos nos ayudan a entender un poco el caso mexicano desde el inicio. Si lo podemos ver esto que nos va a 2010, que es de forma muy rápida, el grado de intensidad migratoria se mide como muy alto, alto, medio, bajo, muy bajo y nulo. Evidentemente podemos ver que casi en todo el país se da la cuestión migratoria, en algunos lugares más, como en las zonas tradicionales, como son Zacatecas, Guanajuato, pero hay otras zonas, como la zona centro, donde está el Estado de Hidalgo, de migración un poco más reciente, en donde hay también una evidente intensidad. Llama la atención que la parte del sur, evidentemente, tiene una migración más baja, pero evidentemente son por los tipos de traslados. A partir de ahí, ¿vale? El resultado, lo que ha creado a partir de estos tantos años, 120 años de migraciones que al menos hemos tenido, es que se han creado comunidades transnacionales. ¿Qué son estas comunidades transnacionales? Explicamos en las primeras diapositivas cuáles eran los factores que inciden para que la gente migre, cómo las redes sociales imprimen y cómo las políticas migratorias han configurado todo esto realmente en comunidades que técnicamente tienen una parte de Estados Unidos y otra Hidalgo, y como vemos ahora, el avance de las telecomunicaciones, el abaratamiento de los medios de transporte han hecho que estas redes técnicamente circulen abiertamente. ¿Qué podemos ver? Un migrante puede trabajar toda la semana, ¿vale? En un restaurante o en un negocio propio, viaja el viernes, porque evidentemente es un migrante ya asentado desde los años 80, viaja el viernes a México, está aquí todo el viernes, digamos que es, por así decirlo, de Puebla, de Hidalgo, pasa sábado con su familia, el domingo también, y en la noche se regresa para estar en el día lunes otra vez en la mañana trabajando y escuchando Piolín por la mañana en cualquier parte de Illinois. Esas son las condiciones que ahora han creado estas nuevas comunidades transnacionales, ¿vale? Estas comunidades transnacionales, evidentemente, han definido el sistema migratorio entre México y Estados Unidos, como ya lo hemos hablado un poco antes. Voy a seguir avanzando para poder tener tiempo de las preguntas. Las comunidades transnacionales, uno de los aspectos más importantes son las organizaciones de migrantes. Estas organizaciones de migrantes que se crearon en los años 80 empezaron surgiendo como pequeños grupos que juegan al fútbol, que se reúnen para algo, se fueron configurando. Aquí es un trabajo importante de los gobiernos, sobre todo del Instituto de los Mexicanos del Exterior y de diversas oficinas de atención a migrantes como la que hay en Hidalgo, que se hayan desarrollado organizaciones, club e incluso federaciones y confederaciones de migrantes. La base de este tipo de dimensiones organizativas se da a partir de la región, del estado, del municipio o de la localidad de origen en México y se van configurando de esa forma. Ahora bien, estas formas de organización se han convertido en las más comunes entre los migrantes asentados, porque los migrantes no solamente quieren estar atentos de lo que pasa en ellos, sino quieren incidir también de lo que pasa en sus territorios, quieren transformarlos, no quieren que se queden de esa forma. ¿Vale? En ese sentido nos vamos
al caso del estado de Hidalgo. Nuevamente haciendo aquí la acotación de importancia, que son datos que estamos esperando el de 2020. Esperemos que posteriormente a nosotros nos invitan, podamos ya dar cuenta de lo nuevo que se está formando aquí. En este sentido, la migración en el estado de Hidalgo, encontramos por ahí que hay antecedentes bien interesantes pues, de Karina Pizarro, de Tomás Serrano, de Juana Álvarez de la Universidad, que nos narran que ya en los años 30 ya había habitantes del Valle del Mezquital que experimentaron ya el fenómeno migratorio de Estados Unidos. Por ahí también Tomás Serrano encontró que hay evidencias sobre hidalguenses que fueron contratados en el programa Bracero. También hay testimonios de migrantes que residían en la ciudad de Maine mucho antes de 1980. ¿Por qué narramos estos incidentes? Porque generalmente se comenta que antes de los años 80 no había un desplazamiento tan masivo como se hizo. Antes de los años 80 generalmente los migrantes, o bueno, la población hidalguense se trasladaba a estados con un mayor potencial a la mejor laboral, ¿no? Podríamos saberlo en cierta medida, pero se trasladaban a la Ciudad de México, a Puebla o Querétaro, se trasladaban en el territorio nacional. A partir de 1980 es cuando inicia el verdadero flujo migratorio de carácter internacional. Y este flujo de carácter migratorio en el 90 aumenta considerablemente y situó al estado de Hidalgo como una de las principales corrientes migratorias del país. De hecho, entre el 90 y el 95 ocupa la 9ª posición al registrar 35.414 migrantes. Después del 95 al 2000 se ubica en el 6º lugar con 62,000 migrantes. Interesante cuestión, ¿no? A partir del 2000, del año 2000, el estado de Hidalgo se ubicó como los principales estados de emisores de migrantes internacionales. Para el 2010 ya su grado de intensidad migratoria era alto. Aquí es, y el flujo era relativamente constante. Sin embargo, estamos encontrando aquí algo bien interesante que nos narra en un estudio muy reciente Dalia Cortés, Aurelio Granados y María Félix Quesada. Ellos ven que el flujo migratorio ha bajado. Esto acorde al último censo, al último conteo quinquenal de 2015. Aquí es interesante ver cómo ha bajado la migración. Por eso es que estamos en expectativa para el censo de 2020, a ver cómo quedó, cómo se ha configurado todo esto, para ver qué tanto ha bajado. Estos estudios, evidentemente, con toda la seriedad posible, nos marcan de que hay un descenso. Hay algunos indicadores que miden la intensidad migratoria, sobre todo en el estado de Hidalgo. Por eso es que nos quedamos apenas en 2010, estamos esperando 2020, pero del total de viviendas que teníamos en el estado, en el año 2000, el 5% recibía remesas contra el 4.33. Y oye, disminuyó, sí es cierto, pero aumentó el número de viviendas. También, el porcentaje de viviendas de migrantes de Estados Unidos al quinquenio anterior disminuyó, ok. Pero las viviendas circulares se mantuvieron. Y ojo aquí importante, la migración de retorno que se da con el quinquenio anterior aumenta de 0.91 a 3.98. Ojo aquí importante, aunque vemos disminuciones, el índice absoluto de intensidad migratoria se mantuvo, más o menos disminuyó 3. Y el lugar que ocupa en el contexto nacional, que era el 12, pasó del 6 y ahora me parece que está en el 9. No obstante, todos estos datos siguen ubicando al estado de Hidalgo con un grado de intensidad migratoria alto. Cosas importantes que podemos empezar a ver. Los municipios que participan. Ahora se ha diversificado todo eso. En el año 2000 solamente teníamos 4 municipios con una densidad migratoria muy alta. Ahora tenemos 13. Esperemos el siguiente. Lo mismo en la cuestión, ok, en el año 2000 había 16 con alta y disminuye baja, ¿vale? Pero si nos vamos a la parte muy baja, 26 no participaban y ahora quedaron 9. Cuando esto lo llevamos a los mapas, nos empezamos a dar cuenta de una cosa muy interesante. Veamos aquí el mapa del estado de Hidalgo, en el cual en el año 2000, este es el grado de intensidad migratoria, pero cuando lo compaginamos a la siguiente, se empezó a pintar mal el estado y la parte del Valle del Mezquital es un poco más intensa en la cuestión migratoria, pero eso también se empieza a dar aquí en el Valle de Tulancingo. Empezamos a ver una corriente migratoria de forma diferente, que ha aumentado considerablemente. Esperemos a ver el año 2010, puede ser que se despinten o se pinten más, esperemos ahí ese dato.
Cosas importantes aquí. ¿Cuáles son los municipios, al menos con mayor intensidad migratoria municipal? Tasquillo lo tenemos, que en el año 2000 era muy alto y posteriormente en el 2010 siguió muy alto, ocupa el lugar 11 a nivel nacional. Mismo caso de Pacula, en el cual su grado de intensidad migratoria era muy alto y entre el año 2000 sigue siendo muy alto, pero conservando el lugar 15. Hay interesantes aquí, interesantes municipios a estudiar, como por ejemplo el caso de Nicolás Flores, que era un grado de intensidad migratoria medio y subió a muy alto, siendo el 29 a nivel nacional. Todo ese tipo de cosas son las que más o menos van configurando todo este fenómeno. Cosas importantes aquí también. ¿Cuáles son los destinos? ¿A dónde van los hidalguenses? Principalmente los hidalguenses se trasladan a estados ya consolidados de tradición migratoria como California, Texas, pero también han explorado, o Illinois, han explorado otro tipo de sitios como Nevada, Arizona, Florida, evidentemente, Georgia, Carolina del Sur, Carolina del Norte, y Indiana. Y por ahí me dirán, yo tengo familiares en todos lados. Sí, es cierto, se han migrado por todos lados. Ya es una cuestión de que no es que sea solamente esos estados, sino que son los que principalmente agrupan la cuestión migratoria en este sentido. Bien, vamos a la siguiente. El perfil migratorio. El perfil migratorio que encontramos en la migración hidalguense, evidentemente, son hombres situados en edad de mayor rendimiento laboral. No quiere decir que migren las mujeres, sí el flujo es más constante, pero principalmente son hombres de entre 29 y 20 años, en el momento en que empezaron a migrar, y procedientes generalmente de localidades rurales e indígenas. Evidentemente, es un flujo indocumentado. Ojo, aquí interesante, el perfil del migrante parecería el tradicional, pero ha cambiado mucho consecuentemente, porque anteriormente los indígenas no migraban tanto como ahora, o las mujeres, e incluso más jóvenes o niños ya se han incluido dentro de este flujo. No, la migración hidalguense a Estados Unidos no ha cambiado tanto el lugar de origen desde hace más de 3 décadas, no, porque generalmente es una cuestión tradicional que se va por observación de redes sociales, porque estas han mantenido el papel fundamental de sostener esta dinámica migratoria en México a través de estrategias familiares y comunitarias. ¿Esto qué nos quiere decir? Es más fácil que migre alguien que ya tiene un contacto allá, o es decir, alguien que ya conoce el camino, o sabe los costos, o sabe las medidas, que alguien de que no. Evidentemente, en este perfil migratorio ya hay cada vez más migrantes urbanos, mujeres, niños y grupos indígenas dentro de ello. Dentro del perfil migratorio, lo que nos dice el INEGI, ¿por qué se migran? Ojo aquí importante, y estos datos del INEGI son interesantes porque dicen, el 40% por reunirse con la familia, otra vez estamos hablando de las redes sociales. El 10% por la cuestión de oferta de trabajo, la cuestión monetaria, que eso es más de una teoría más neoclásica, pero nos da alguien que se casó o se unió. Nuevamente estamos hablando de redes sociales, la búsqueda de trabajo, que es nuevamente muy relacionado con la oferta, el estudio. También aquí tenemos una cuestión importante, ¿no? De estas redes de BrainGate, las cuestiones de los capítulos. Ojo, importante aquí a mencionar, el CIDNOVA tiene un tremendo trabajo sobre la migración calificada en México. Hay alguno de los nodos está aquí, el nodo Hidalgo es muy importante, todas las cosas que ha creado, junto con los capítulos en diversas partes del mundo, algunas cuestiones de deportación, y ojo, y ese es interesante, y es el que tenemos que empezar a ver, gente que migra por desastres naturales con desfortuna. Estamos viviendo en México algunos de los fenómenos naturales importantes que van a hacer que otras personas no tengan ninguna otra estrategia más que migrar. ¿Vale? Entonces aquí la cuestión natural empieza a tomar forma dentro de las migraciones. Las organizaciones de migrantes, eso es súper interesante. Ojo, e interesante. En el caso del estado de Hidalgo, en el 1998 se empezaron a hacer los primeros rastreos de asociaciones, se encontraron 4 en 4 ciudades en 3 estados. Posteriormente fueron avanzando a 11. Pero ojo aquí interesante, de 2005 y 2010, ¿cómo pasas de 36 a 116 por el trabajo gubernamental, sobre todo del gobierno del estado? La Oficina de Atención a Migrantes, anteriormente CAIDE, tuvo un trabajo, ha tenido un trabajo extraordinario para agruparlos. Oye, si un migrante está agrupado,
puede tener más ventajas y puede tener mejores condiciones que otros. Aquí tenemos una cuestión importante. Para 2013 sube a 142. La última revisión bajan las asociaciones de migrantes, pero ojo, no es que desaparezcan, sino que configuran y hacen asociaciones más fuertes. Vamos a hacer 3 o 4, una federación, como la Federación de Hidalguenses en Illinois, por ejemplo. ¿Y eso qué nos dice? Hay más asociaciones en más ciudades y mayor cobertura en estados. Eso es interesante porque estos son los migrantes que hacen que todo este flujo continúe abiertamente. Uy, permítanme, vamos al siguiente. Y este es una muestra de lo que se hace, de lo que es la cuestión transnacional. Aquí vemos la Organización de Migrantes en Illinois, hace una muestra gastronómica. Esto fue de hace un par de años, en el cual vemos algo importante, la participación de los gobiernos activos, aquellos que no dejan que sus migrantes están, que no los ven como los olvidados mal, sino como el Estado Hidalgo que lo hace, ha hecho que se siga configurando esto, ¿vale? Evidentemente también aquí entran empresas privadas, en la cual todo esto, ¿qué es lo que se busca? Que se recupere esta cuestión. Y esto es lo que fortalece el campo social transnacional. Pues bien, creo que estoy en tiempo. Me fui muy rápido, pero así era la cuestión para platicar con ustedes sobre sus dudas. Muchísimas gracias a todas y a todos. Y por mi parte es cuanto. Yo regreso con Elmer y estamos abiertos a todas las preguntas. Muchas gracias, doctor. Gracias por presentar estos datos, sin duda muy, muy interesantes. Les comentamos a todos los que nos acompañan que pueden escribir sus preguntas en el chat o pueden también, hay un apartado de preguntas y respuestas aquí en el Zoom, o los que están en redes sociales igual las pueden escribir en los comentarios para hacérselas llegar aquí al doctor. Yo tengo una pregunta, doctor. Nos mostraba una gráfica donde se ve, con datos al 2010, donde se ve que ha bajado la migración en el estado de Hidalgo. ¿Usted a qué cree que se deba que haya bajado eso? Independientemente de los datos que salgan, ¿no? Con el reporte que dice que se espera. Aquí siempre las migraciones son contracíclicas y eso es importante verlo. Y te voy a decir por qué son contracíclicas. Porque se supone que cuando hay mayores restricciones o cuando hay mayores políticas en contra de los migrantes en los países vecinos, en teoría dicen, ¿sabes qué? Las remesas van a bajar. ¿Y qué crees? Aumentan. Casualmente en pandemia aumentan, incluso se presumen, ¿no? Aunque son logros de los migrantes, se presumen. Eso es interesante verlo, ¿no? Pero es contracíclico. Entonces, aquí, ¿qué es lo que estamos esperando? O sea, al menos yo como experto pediría prudencia a ver el censo 2010. Y una cosa importante aquí, el asentamiento, ¿vale? O la forma de trasladarse es mucho más sencilla. Evidentemente, no a la mejor, ahora también podemos haber llegado a un límite migratorio también interesante. Hay que ver también cuál va a ser la respuesta en un par de años después de estas cuestiones del COVID, que es lo que se está ahora estudiando. ¿Qué viene con el COVID? Porque uno de los grupos más vulnerables dentro de todo este contexto mundial son los migrantes. ¿Por qué? Porque aceptan los trabajos generalmente menos calificados, con menos seguridad social, con menos cuestiones, y son los que han sido desafortunadamente más propensos al contagio. Entonces, ahí hay que esperar un poco. Las cuentas son claras, pero siga cuando sale el censo 2020, que está yo creo por salir. Todavía estuve revisando esta presentación y preguntando, llamé al CONAPO y me dijeron, no coma ansias, doctor, espere todo un poco más, se va a llevar una sorpresa. Dije, bueno, entonces esperemos como tal. Muchas gracias, doctor. Por aquí igual hay algunos de la COESPO aquí en Hidalgo, a ver si ellos también tienen algunos datos, ¿no? Otra pregunta, doctor. ¿Cuál ha sido la retribución de la migración para el estado de Hidalgo? Yo creo que han entrado por dos elementos importantes. Evidentemente, las remesas en lugares, en lugares en donde la intensidad migratoria es fuerte, han colaborado en las cuestiones de salud, educación, ¿no? Y recreación. Pero también acá hay algo importante que hizo la parte migratoria. Es parte de un estudio que estamos haciendo, lo que le llamamos son las remesas sociales, las remesas de grupos organizados, que han hecho importantes contribuciones. El ya extinto programa 3x1 dejó muchos elementos de interés para que los migrantes se configuraran como actores del desarrollo.
Y ojo aquí importante, pese a que, no, y aquí es interesante hacer un análisis, mucho antes de que existiera el 3x1, los migrantes ya colaboraban con sus comunidades de origen. Migrantes en Texas, en entrevistas que tenemos, decían, ¿dónde estábamos el gobierno para colaborar? Ahora, si nos ayudan, estaría mejor. Quitan ahora, bueno, reducen el programa 3x1, ellos van a seguir participando. Con o sin ellos, seguirán haciendo las cosas, haciendo infraestructura. Por ahí hay un caso interesante de la isla del conocimiento, que está por ahí por Misquiahuala, y muchísimas cosas que podemos ir viendo. Evidentemente, no podemos ver la migración como una cuestión de que va a solventar el desarrollo humano de un territorio, de una cuestión de localidad, pero la vida es diferente, evidentemente. Entonces, esa sería, y aquí hay otra cosa importante que también podemos ver, empezar a explorar otras vías, sobre todo lo gubernamental. Yo había marcado mucho este gran programa de Red de Talentos MX, en la cual el SIGNOVA es nodo, el traer toda esta información, el traer todos estos expertos para que se configuren y participen en los diferentes medios educativos y de inversión. Eso es realmente el plus que nos está dando a las migraciones. Muchas gracias, doctor. Otra pregunta, otras dos preguntas más. Nos comentan, ¿existe también en cuestión de migración, de qué países o estados del propio México han tenido que llegar a Hidalgo? Es decir, ahora que no salgan, sino que hayan llegado a Hidalgo. Es que están pasando unas cuestiones bien interesantes y eso. La migración, evidentemente, en los estados se da por 3 elementos: estados de origen, estados de destino o estados de tránsito. México se configura como los 3. Es país de origen, a Estados Unidos principalmente, Europa, ¿vale? Es país de destino, porque hay muchas personas que en la cuestión del traslado se logran quedar aquí, no logran pasar. Estados Unidos se logran quedar aquí, o por cuestiones de repatriación o por trabajo. Bien, y se quedan aquí. Pero generalmente aquí, como nos dices, es cuestión de, han tenido que llegar a México. A Hidalgo, en el traslado es extremadamente difícil. Eso es parte sería de otra plática, lo que es México como país de traslado migratorio, en el que muchas personas, sobre todo de Centroamérica, intentan llegar a Estados Unidos y en el transcurso no logran llegar y se van quedando en algunas partes. En este caso, en el estado de Hidalgo, eso ya empieza a ser muy común. Interesantemente, cuando tú vas ahí al Instituto de Migración, encuentras, por ejemplo, que hay una colonia de senegaleses interesante en el estado. Y yo tenía idea, fui a una entrevista hace un par de años y la vi y dije, oye, y preguntarle, ¿cuántos hay? O sea, al menos unos 50, 60. Y tú dices, ¿y dónde están? Interesante, ahí para aquellos que hacen estudios migratorios empezar a ver ello. Gracias, doctor. Otra pregunta. Nos dice Eduardo Telles. Excelente presentación, doctor. Comenta sobre los datos de índice y grado de intensidad migratoria. ¿Cree usted que deberían de agregarse algunas variables más, como del tipo social o cultural, para poder considerar este enfoque para dicho indicador? Yo creo que Lo sí es una felicita, tremenda doctor. pregunta. Yo creo que el índice de densidad migratoria, si bien es cierto, toma muchas cosas, muchos aspectos, tendría que tener una cuestión un poco más multidimensional, empezar a tomar otro tipo de elementos. Si nos caracterizamos a lo que es la pobreza, que se medía unidimensionalmente por el ingreso, y después entró el bienestar, y ya después el otro espacio, que es el enfoque territorial. Si empezamos a ver cuestiones culturales bien específicas, o como nos marca el compañero de tipo social, empezaremos a encontrar otro tipo de fenómenos y a lo mejor encontramos, ¿vale?, muchísimo más intensidad migratoria que otras cosas, porque ¿qué pasa? Y te lo doy como un ejemplo que es interesante, aunque me voy a regresar a las remesas. Anteriormente tú agarrabas, ibas, todavía el año 2000, ibas a una empresa remesadora, voy a contarte, ese tiempo estaba en España, a RIA, al que sea, haces tu remesa, y llegaba a Ecuador, llegaba a Colombia, llegaba a Bolivia. Hoy ya eso ya ha cambiado, ¿no? ¿Por qué? Porque ahora envías una tarjeta y técnicamente cuenta como divisa. Ya con la tarjeta no cuenta como si fuera la remesa. Entonces ya cada vez es más difícil contarlas. ¿Qué pasa entonces cuando un grupo de migrantes participa activamente
en algún torneo, en alguna cuestión, un torneo deportivo, en una actividad lúdica. Hay muchos migrantes que vienen para fiestas exclusivamente. Estamos hablando de actividad sostenida. ¿Cómo podemos medir eso? Me parece, sí, súper pertinente, interesante, que se tenga que hacer una nueva revisión con nuevos indicadores, evidentemente, sociales y culturales, que nos den más allá de lo que es la intensidad migratoria. Gracias, doctor. Pues hay algunos otros comentarios de por ejemplo, Andrés Dimas nos dice que es un tema muy interesante, tema importante. También Agustina nos dice muchas gracias por la información, doctor. Bueno, yo tengo otra pregunta. ¿Usted cree que sí es importante pues darle más enfoque a esta parte de investigar sobre estos temas que lo comentábamos antes de la sesión, ¿no? Que cuestión de migración, pues a lo mejor se ha buscado bastante, ¿no? Pero esto del transnacionalismo y todo el concepto que conlleva, ¿cree usted que sí es importante y que en algún futuro pues pueda como ayudarnos para, sobre todo a los gobiernos, ¿no? Para generar políticas públicas o en ese sentido? Creo que el campo migratorio es un tremendo, no, una parcela enorme para buscar cosas. Por ahí hay compañeros de la Autónoma que están haciendo migraciones femeninas súper interesantes, cuestiones laborales, ahora mismo los efectos del COVID, lo que es el traslado, estos nuevos hidalguenses, que bueno, ya están aquí teniendo sus documentos en regla, o hidalguenses como tú, como yo, ver ese tipo de elementos, cuestiones de incluso incorporación interesante. Hay muchos elementos que se pueden estar explorando, ¿vale? Políticas de migrantes ahora mismo, ¿no? Que eso podría ser otra plática. ¿Qué es lo que hacen los estados de origen o destino? El estado de Hidalgo ha hecho maravillas ahí sin quererlo con cuestiones de atención a migrantes. Y algo que nos habían comentado por ahí que está bien interesante y que es uno de los pendientes por ahí, el voto migrante en el estado de Hidalgo. Es un pendiente interesante porque de pronto cuando decimos, oye, queremos que tengan todos los derechos y el derecho político, uy, creo que nos falta eso. Y si se está dando en otros estados, aquí sin duda se va a terminar dando el impulso de las autoridades, es importante para ello. Y se va a terminar dando, solamente hay que ver esa acotación para que se haga de forma ordenada, que se haga un estudio consciente, un buen diagnóstico, para que no pase lo que ha ocurrido, por ejemplo, en algunas cuestiones del voto migrante. En 2012 fue muy pequeña la cantidad que pudo participar. Yo creo que sí hay muchas áreas ahí para hacerle y nosotros estaríamos encantados de colaborar con quien sea para todo ello. Excelente, doctor, muchas gracias. Ya para ir cerrando, doctor, la última pregunta. Dice, ¿las remesas que llegan a municipios hidalguenses, en qué medida contribuyen a las familias para mejorar sus niveles de bienestar o condiciones de vida? Nuevamente aquí hay que repetir algo interesante, ¿no? Las remesas, ya sean individuales o colectivas, ¿vale? No son efectivamente cuestiones correctivas para problemas estructurales. Sirven para lo que son. Evidentemente dicen, ¿en qué colaboran? Salud, educación y recreación, técnicamente. Y más ahora en las cuestiones de salud, son cuestiones importantes, no para la escuela o para cuestiones importantes. Tenemos que empezar a buscar un enfoque en el que pensemos de que estos no son logros estructurales de alguna nación, sino que más bien son los beneficios individuales de alguien que decidió buscar un destino diferente. Entonces, dejar de contabilizarlo como que, ¡ay! Todos ganamos en las remesas. No, ojo, ellos son los protagonistas, son de ellos. Porque si no, entonces, estaríamos pensando que son los verdaderos programas de ajuste económico, cuando no lo son. Se contabilizan, evidentemente, pero no es esta parte lo que debe solventar, ¿no? Lo que debe generar un desarrollo económico local. Ayudan, ojo, ayudan, contribuyen, como te repito, salud, educación, recreación, pero no deben de ser consideradas como que una obligación del migrante. Tú te fuiste y da el dinero. No, ojo, no sabemos cuáles son sus condiciones individuales allá, qué es lo que sufren, cuál es la extrañeza. No pensemos que llegan y los tratan perfectamente, ¿vale? Sino que el grado de asimilación es diferente.
Muchas gracias, doctor. Bueno, pues creo que son todas las... Ah, bueno, ¿hay alguna otra? Bueno, un comentario. Gracias y felicitaciones, doctor, y bueno, también al equipo de Citnova. Un comentario ahí de Eduardo, ¿no? Pues creo que son todas las preguntas, doctor. Déjame ver si en redes sociales hay alguna otra para comentarlas. Sí, mira, hay una aquí en redes sociales que nos dice que si podría citar algún grupo de migrantes que esté organizando en beneficio de los propios migrantes. Le podemos pasar si nos deja los datos, nos escribe todos los nombres de las asociaciones, sí los tengo, sí, esos reportados, ¿vale? Pero, por ejemplo, hay unos que, me llaman mucho la atención, los de Clearwater, son súper organizados, aparte están relacionados con el Consejo Supremo Ñañú, hay una cosa importante, hay grupos, estos que están en Huasca, en Nueva York también, han creado cosas interesantes de caminos ahí que ellos técnicamente construyen, sin necesidad, y evidentemente el señor Cortés que está ahí con la Federación de Migrantes Mexicanos en Illinois es un tremendo aporte por lo que hace allá y por lo que repercute acá. Pero sobre todo lo que hace allá, esa Casa de Atención a Migrantes que tiene importante en Chicago. Gracias, doctor. Una pregunta más. Yo creo que todavía tenemos tiempo, por ahí 2, 3 minutitos. Bueno, esto a lo mejor es un poquito más personal, pero dice, ¿cuál es su opinión sobre la situación actual del Instituto Nacional de Migración? Uy, no, pues ese sería motivo de otra charla, ¿no? Pero no estamos. Creo que pues, uno tiene que ser respetuoso de las personas y más de las instituciones. Entonces, pero creo que sí, siempre se puede mejorar. O sea, a mí me pueden decir, oye, doctor, tú escribes de cierta forma, podrías escribir mejor, podrías investigar más, ¿no? Pero aquí creo que sí deben de replantear un poco algunas de las cosas que formulan, en el sentido de que creo que somos un país de migrantes, tenemos que reconocernos como tal históricamente, que recibe y va, y creo que algunas de las medidas no han sido de las más oportunas o bienaventuradas. Creo que deben de corregir ese rumbo y volver a configurarse como un país migratorio que no ve la migración como un peligro, sino como una oportunidad para el desarrollo de todo el mundo, de todos los pueblos. Entonces, la situación actual del INI, bueno, van a ir trabajando, vimos que en el sur no están lo mejor posible, pero creo que esto se puede mejorar y va a haber conexiones. Excelente, doctor. Como dice, sería a lo mejor pues un tema que requiere a lo mejor cierto tiempo, ¿no? De platicarse. Pues muchas gracias, doctor. Gracias a todos los que nos acompañaron. Ya estamos llegando al límite de tiempo. Ya, a nombre del maestro Alonso, pues agradecerle su participación, agradecer pues que nos haya compartido todos estos datos interesantes, ¿no? Ya como ha comentado por ahí, pues toda la importancia que tiene este ámbito de ciencia, la investigación que se puede dar en diferentes sectores, que puede servir a las organizaciones, a los gobiernos para dar mejores soluciones a la sociedad. Muchas gracias, doctor. Quiero invitar a todos los que nos acompañan aquí en Zoom, en redes sociales, que no se pierdan la siguiente plática, el siguiente miércoles a las 2 de la tarde. La próxima estará el maestro Ernesto Mena Hernández, coordinador de la maestría en Gobierno Electrónico de la Universidad de Guadalajara, con el tema de análisis de los retos de innovación en las administraciones públicas y los protagonistas. Muchas gracias, doctor, a nombre del maestro Alonso, del Consejo de Ciencia, agradecerle su participación y pues invitamos también, si conocen a alguien que le interesa el tema, puedan buscar este video en las redes sociales y en el canal de YouTube del Citnova. Muchas gracias, doctor. Finalmente, a mí nada más me gustaría agradecer al maestro Alonso, a todo el personal, a ti, a Irma, a Alejandro, a todos los que están ahí en Citnova, y reciban un saludo del Colegio del Estado de Hidalgo, nos pueden consultar en las redes, y un gran saludo de nuestra directora, la doctora Rocío Ruiz de la Barrera. Sería cuanto y muchas gracias. Gracias, doctor. Gracias, hasta luego.